Hola, soy Paul Alonso, estoy en el barrio de Lavapiés, en el Centro Cultural La Casa Encendida, en Madrid, y hoy voy a conversar con la periodista colombiana María Paulina Baena, quien trabajó como 10 años como conductora del programa de sátira digital La Puya, del diario El Espectador, y hoy ella está aquí en Madrid, reinventando su carrera como actriz. Hola María Paulina. Hola Paul. Encontrarte en esta tarde de calor en Madrid, además rodeados de niños en la casa encendida. De derretimiento. Derretimiento Y juego. En este momento que estás un poco reinventando, reencaminando tu carrera de periodista también por el lado de las artes dramáticas. Sí. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿dejaste La Puya y El Espectador después de 10 años? Sí. Que fue pues un programa que sigue, un programa importante, digital, legendario, pionero, en Colombia y en América Latina, dentro del género del periodismo satírico. ¿Y cómo fue esa decisión de dejar ese trabajo que habías hecho tan emblemáticamente por tanto tiempo? Sí, pues, o sea, yo ya llevaba 10 años trabajando en El Espectador, siendo periodista, cubriendo todos estos temas políticos, de actualidad, como estando muy al pie del cañón y de la noticia. Y eso desgasta. Pero había una necesidad como de hacer esto muchísimo más performático de lo que ya era, ¿sí? Como que eso sí, a mí me enseñó cómo a hacer un personaje de ceros que yo no tenía ni idea que tenía y que lo creamos yo no sé de dónde. Y desde ahí se generó una inquietud de, bueno, cómo sigo como apretando este personaje, etcétera, y una inquietud final de, yo quiero hacer teatro con este personaje y quiero hacer... Sí, ponerlo a actuar, ¿sí? Y ponerme a mí en ese espacio. Entonces, al final de La Puya, no al final de La Puya porque La Puya sigue, pero de mi vida en La Puya, pues, hubo un momento en el que yo quería hacer una obra de teatro. Entonces nos juntamos un grupo de periodistas, un grupo de dramaturgos y de artistas y de actores, y hicimos una obra de teatro en plenas elecciones presidenciales. Y en ese momento yo lo que digo es como que yo siento que a mí sí me picó un poco el bicho del teatro y de la actuación. Y desde ese momento yo quise dedicarme al teatro, o al menos explorarlo, no dedicarme 100% porque es difícil vivir de esto, pero sí explorar más ese lenguaje artístico que tiene mucho de ficción y que la ficción también tiene mucho de real, ¿no? Ahí se dio como el salto y el tránsito a hacer teatro y a hacer arte. ¿Y cómo has vivido la transición a esta nueva faceta? Pues ha sido interesante y ha tenido los gozosos y los dolorosos ahí mezclados, ¿no? Como creo que dar el salto a lo artístico también implica como quitarse muchas ataduras y abrir el corazón realmente, porque tienes que ponerte tú y tienes que poner tu dolor y tienes que poner toda tu cosa al servicio de ese texto o de esa representación. Y eso me parece un proceso con el que yo no había aprendido hasta ahora. Claro, yo vine acá, yo ya había hecho algunas cositas de teatro antes, empecé a hacer clases de actuación, empecé a tomar clases de dramaturgia, empecé a hacer todos los niveles de impro posibles, habidos y por haber. Y me encantaba solo ese lugar en el que pasaban tantas cosas y en el que uno estaba como completamente presente. Y desde ahí, yo, después de hacer todos estos cursos, hicimos otra obra que fue una adaptación de una dramaturga estadounidense que se llama Annie Baker, y la obra se llamó Las Enamoradas, y ahí sí representé a un personaje como de absoluta ficción para mí y absolutamente desconocido, y eso fue un proceso increíble. Y desde ahí yo dije, bueno, yo tengo que formarme en esto y aprender de los mejores, y yo creo que acá en España hay un interés por el teatro impresionante y una apertura a las artes escénicas, una barbaridad. O sea, que en esta ciudad hay un teatro en cada cuadra, ¿me entiendes? Entonces tenía que aprovecharlo, y fue un proceso muy hermoso. La verdad, ha sido un proceso como que me ha llevado a mí a lugares que yo no pensaba nunca llegar, y que a veces como que estos temas o estas intuiciones que uno tiene por dentro como que hablan por uno, ni siquiera uno es quien las dirige, sino que eso se impone, ¿no? Y eso fue lo que ha pasado. ¿Y qué herramientas del periodismo crees que te sirven a la hora de hacer teatro? Yo, claro, como cubrí tantos años política y como estaba
pie del cañón, cubriendo la actualidad y cubriendo las cosas internacionales que pasaban, yo creo que uno se vuelve muy hábil en reaccionar y en resolver problemas. Y creo que eso es algo que en el teatro a veces es difícil, porque tú te casas con una idea o te casas con un diálogo, con que este actor tiene que hacer esto. Y el periodismo es como también resolver, el teatro también, pero yo creo que esas dos disciplinas juntas, sí es como, bueno, no estoy haciendo la obra deseada, o no estoy haciendo el teatro deseado, estoy haciendo el teatro posible con lo que tengo, y como hicimos La Puya, que fue con una cámara y ya. Y eso mismo es el teatro, es como con muy poco comunicas mucho y haces mucho y llegas a la emoción de la gente. ¿Ves en el futuro algo de periodismo performático? Sí, me encantaría. Sí. O sea, me encantaría, no sé qué, no sé todavía muy bien qué, porque yo siento que te digo, los temas lo eligen a uno, pero sí me encantaría hacer algo que combinara las dos cosas, porque siento que igual uno lo tiene ahí y sabe cuál es la técnica y sabe cuál es el rigor periodístico y de qué depende y qué camino escoger. Y eso también se siente bien, como a veces no solo estar transitando caminos ultra desconocidos, sino bueno, acá sé por dónde es la movida y puedo hacerlo bien, no lanzarme tanto al vacío como en el teatro. Pero mi idea también es tener esa flexibilidad de poder ir ahí por el mundo, como buscando también como inquietudes y preguntas y bueno, lo que sea que salga. Entonces sí, por ahí nos veremos. Muchas gracias y qué gusto verte. Igual, Paul, gracias a ti.